Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Álvaro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se pinta esta campaña? Muy buenos días, Milton, y muchas gracias por la invitación. Se pinta todavía una campaña con mucha incertidumbre. Todavía ni siquiera tenemos claro quiénes serán los candidatos. Hablamos de que algunos se han bajado. Guillermo Lasso se bajó la semana anterior. Leonidas Issa también dijo que no sería candidato. Sin embargo, Pachacutic sí tendrá candidato, ¿no? Entonces, todavía tenemos ahí una lista que estará formada entre 8 y 9 candidatos. Todavía falta por ver si Otto Sonnenholzner se lanza, por ejemplo, si Álvaro Noboa da el paso o no da el paso, si apoya a su hijo o le Le jala quita la alfombra. o le jala la alfombra, claro que sí. Entonces, todavía hay muchas incertidumbres. El CNE va poco a poco todavía y el Tribunal Contencioso Electoral fijando las normas. La semana anterior vimos que pusieron como obligación que el binomio sea hombre-mujer, lo cual hizo que, por ejemplo, Pedro Freile tuviera que salirse de esta lista, ¿no? Pero aún así tenemos todavía muchas incertidumbres. Tenemos candidatos poco conocidos en una campaña que va a ser corta. Incertidumbres que además de a poco se van levantando. Por ejemplo, había una incertidumbre este viernes de qué va a hacer el presidente Lasso. El presidente Lasso finalmente ha dicho que no va. Es posible que el movimiento, creo, decida apoyar alguna candidatura que podría ser la de Fernando Villavicencio y postular para el 2025 al hoy ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Es una posibilidad, lo van a anunciar en las próximas horas, pero ya que el presidente haya salido del tablero electoral clarifica algunas cosas. Clarifica algo. Por ejemplo, hubo una encuesta de CEDATOS que le daba al presidente, si no me equivoco, entre el 4 y el 5%. Es una cifra moderada, pero cuando hablamos de que tanto en la izquierda como en la derecha va a haber un número importante de candidatos por encima del 7-8%, no hablamos del candidato típico que saca 0 o 1, ¿no? Que al final ni suma ni resta, pero cuando ya tenemos candidatos del 5 o 6% que se van retirando, estamos viendo pues, que al final será más fácil hacer una mayoría en cualquier candidato, en cualquier espectro del eje ideológico. Al final, un Leonidas Issa se le podría esperar hasta un 10% de intención de voto. A un Salvador Quispe obviamente se esperaría menos, por tanto vemos que tanto el eje ideológico izquierda como el derecha, incluso centro-derecha, se van comprimiendo, lo cual también hará que sea más fácil elegir. Ahora, Leonidas Issa, yo siempre dije que Leonidas Issa no va a ser candidato, su business no está dentro del palacio, está fuera del palacio. Pero la candidatura de Yacu Pérez, por ejemplo, que la CONAIE haya dicho no vamos a apoyar a nadie de Pachacutic y menos a Yacu Pérez, no significa que Pachacutic no vaya a pactar con Yacu Pérez. De hecho, están conversando y podría darse una alianza, porque a lo mejor lo que le está faltando a Yacu para tener más empuje en su candidatura es Pachacutic. Definitivamente, vimos a un Yacu Pérez que tuvo el 19%, cuando veíamos que Pachacutic solía tener entre el 5 y el 6% de manera histórica. El hecho de que Pachacutic ya no apoya a Yacu Pérez supondría bajar esos 5 o 6 puntos, porque el voto de Pachacutic es muy orgánico. Quizás es el más orgánico, aunque no es tan grande. Y todavía está por ver qué va a hacer. Yo creo que si finalmente sacan un candidato tendrá 6%, vamos a decir que esa puede ser su base, luego es lo que aporta el candidato y eso sobre todo les permite tener una fuerza política en la Asamblea razonable con la cual hacer ese contrapeso que siempre ha sido Pachacutic. En medio de tanta incertidumbre, Álvaro, lo que sí es una certeza es que la campaña política en sí va a durar solamente una semana, algo inédito en este país. Bueno, ¿qué tan importante es la campaña política y en este caso cómo afectará a la democracia para que conozca también los ciudadanos a quienes van a elegir esta corta semana de campaña? Efectivamente, tenemos candidatos que han cambiado de partidos, candidatos que han entrado nuevos en el tablero. Vemos que varios candidatos ni siquiera son de los partidos. Incluso el correísmo se hablaba de cierto candidato que ni siquiera es afiliado, lo cual podría suponer que los principales candidatos ninguno tenga partido, que no sean hombres de partido. La campaña es clave. Vimos la pasada campaña un Javier Herbas que esta noche se rumoreó que podría volver a entrar al tablero de juego, que pasó del 1% al 15%. Esto no es común, también hay que decirlo, ¿no? Candidatos que prácticamente son desconocidos con el 1% de intención de voto y llegan al 15% es muy raro. Sin embargo, pasa, de vez en cuando ocurre. El hecho de que tengamos un candidato tan fuertemente posicionado en el sector seguridad, pero sobre todo respaldado por cierta clase política de la costa que no entra tanto en la sierra, aquí sí que tendríamos un candidato que depende de la campaña. Él está haciendo una precampaña, quizás es el único que se activó en esta precampaña y todavía es importante ver cómo se va a desenvolver. Hemos visto encuestas todavía
vamos a decir, pocas, o al Claro. menos pocas que sean reconocibles, porque hemos visto ya encuestadoras con muchos nombres que aparecen por primera vez, y, y le han dado cifras bajas, cifras moderadas del 3 al 5%. Por tanto, es un candidato que se tiene que construir en la campaña, especialmente en el debate. Si tenemos un tema en esta coyuntura, creo que es la seguridad, creo que aquí nadie va a entrar en discusión, pero también hay otros, ¿no? Hablamos de salud, que ha tenido bastantes problemas en los hospitales por los medicamentos, y luego el resto tendrán que ver cómo los posicionan. Vamos a tener una consulta ambiental, pero no sé hasta qué punto la gente va a estar pensando en el tema ambiental cuando tienen riesgo de salir a la calle y que les pase algo, ¿no? Entonces, claro, tenemos un candidato que sí tiene agarrado el tema mejor que nadie, pero no es tan conocido. Y luego tenemos otros candidatos que sí o sí tendrán que entrar al tema de seguridad. Quizás no es tan esperable ver a un Yacu Pérez o a un Daniel Noboa hablar de seguridad, pues tendrán que practicar, aprender y conseguir un discurso que pueda rivalizar, quizás no tanto en la agresividad, pero sí vamos a decir, en el punto común de la sociedad sobre el tema de seguridad. Son las 8:54, estamos conversando con Álvaro Marchante, el experto en campañas electorales, gerente de Comunicaliza, director en Atrevia. Vamos viendo el tema de, Vero dice, la corta campaña de un poco más de una semana. Quizá lo más importante sea la pre-campaña, entonces, La lo que está precampaña, pasando ahorita. efectivamente, la precampaña empezó el mismo día que Guillermo Lasso Disolvió convocó la cámara. a las elecciones. Si nos damos cuenta, Guillermo Lasso salió a decir muerte cruzada, luego salió las Fuerzas Armadas respaldando esta posición y el siguiente ya fue el primer precandidato, que fue Fernando Villavicencio, a decir aquí estoy yo Ajá. para ser presidente. Pero sí vemos que algunos candidatos la están aprovechando más que otros. Villavicencio y Jan Topic quizás sean los ejemplos claros de cómo se puede manejar una precampaña desde el día 1, pero luego tenemos Otto, otros, Otto, por ejemplo, Otto, Otto, que eh, no sabemos si es que no se decide o no sabemos si es que está parece que esperando está su momento. decidido, lo que pasa es que no entra en escena, digamos, y se puede explicar algo con Otto, porque Otto tiene en las encuestas o en las encuestas iniciales, tiene números altos, números interesantes sin estar. ¿Qué pasará estando? Todavía es una incógnita, ¿no? Las encuestas, sobre todo, miden el momento en el que se lanzan, ¿no? Es como Ujú. siempre se dice, una foto fija del momento en el que ocurren. Ajá. Sí es cierto que se pueden añadir preguntas de hacia dónde puede llegar, cuánto puede crecer, cómo encajaría su perfil, pero al final la gente no tiene esa preconcepción tan fuerte. Al final, yo quiero que me ayuden en la seguridad, pero yo no sé si el candidato Jan Topic es solo de seguridad o tiene otros temas. Él sí que continuamente va presentándose, va diciendo que tiene estudios en economía, etcétera, etcétera, Lo pero vamos conociendo. pero exactamente, lo vamos conociendo. A Otos ya lo conocimos, fue un vicepresidente, quizás un vicepresidente que mejoró la imagen y las valoraciones de su presidente, pero que ha desaparecido desde Claro. prácticamente cuando dejó de ser vicepresidente. Se le escuchó o se escuchó que podía ser candidato a la alcaldía de Guayaquil, desistió, se fue a Harvard, hizo un máster, regresó al país hace poco, pero todavía no está aprovechando el momento. Ha tenido 2, 3 entrevistas, pero sí que es insuficiente para una precampaña que precede a una campaña especialmente corta. Y Topic es un hombre que creo que muy poca gente se lo imaginaba en un tablero presidencial. Y el discurso de Topic, el perfil de Topic y lo que anda haciendo Topic. Ahora veía unas fotos del fin de semana de Topic en Manabí, En el en helicóptero. helicóptero, recibido por gente, está en campaña abierta, pero se puede pensar que si hay tiempo para un outsider y este outsider puede ser Topic. Mira, cuando Javier Herbas fue candidato, es un ejemplo que puede más o menos visualizar cómo es el crecimiento. Vimos que era un candidato de redes sociales. Un candidato de redes sociales que se hizo conocer, pero que no tenía intención de voto. Sin embargo, fue a raíz del debate, cuando posicionó un discurso claramente distinto al de los demás, que empezó a crecer. En ese momento teníamos en Atrevia un monitoreo de encuestas prácticamente continuo, 1 o 2 encuestas por semana, y ahí lo que pudimos ver era cómo Javier Herbas, tras el debate, subió 3 puntos y empezó a subir a un ritmo muy, muy acelerado, que hasta el final a llegar a un 15%, pero antes del debate tenía entre el 1 y el 2%. Entonces, estamos hablando que si el debate fue 2 semanas antes de la campaña, pues le permitió al menos en 10 días crecer 10 puntos. Bueno, qué complejo. Ahora, ¿qué tendrá que tener el nuevo mandatario para que gane la voluntad de los ecuatorianos? ¿Qué características? ¿Quién podrá ganarse el corazón de los ecuatorianos en este sentido? Claro, fíjate que aquí cuando hemos visto algunas encuestas que dicen, ¿prefieres que sea hombre o que sea mujer? Y al final sale una cifra muy intermedia, que tenga más mano dura o que tenga un carácter más amable. Quizás en este momento sí prefieren una mano dura más que un carácter amable. Y esto fíjate que es un claro concepto en el que Yacu Pérez tiene que fortalecer su imagen. Vimos un candidato amable la vez anterior, pero ahora necesitamos un Yacu más duro. Vimos un candidato del correísmo que también buscaba ese lado amable. Vivíamos un contexto completamente distinto. Estábamos hablando de un momento
bueno, veníamos de un gobierno de transición, no había una crisis de seguridad, la economía más o menos estaba estable, pero ahora tenemos unos niveles de inseguridad prácticamente en todo el país La gente quiere excesivos, escuchar eso. extremos. O La sea, la gente quiere gente hablar quiere que cuando tú ves las encuestas, el principal problema de los de ecuatorianos de seguridad. aquí hace meses atrás es la inseguridad. Así es. Ya no tanto el empleo, ya no tanto la producción, etcétera, es la inseguridad. Es la inseguridad. Resuélvanme el tema de la seguridad. Mira, cuando hacemos la pirámide de Maslow para Ecuador y vemos cuáles son las necesidades primordiales que tiene la gente, en Ecuador veíamos que hace 2 años seguridad estaría en un tercer o cuarto nivel, porque no había un problema de seguridad. Es decir, sí, había asaltos, a alguien le había pasado algo, pero no era tan diario y tan frecuente y tan violento. Entonces, claro, vimos como a raíz de las crisis de las cárceles, cuando empezaron a haber las matanzas, subió un escalón, pero todavía era algo de clase media alta, Ujú, que ujú. son los que tienen, por así decirlo, sus necesidades laborales, de alimentación, etcétera, satisfechas. Pero a raíz de hace 8 meses, más o menos, cuando ya la seguridad se volvió más compleja, ya veíamos que había asaltos continuamente, extorsiones, vacunas, ahí veíamos que asciende a un primer lugar, todavía con la clase baja no tan metida en este aspecto, pero sí vemos que en los últimos meses ya para la clase baja también es el primer problema, porque vemos que quienes son realmente afectados por las vacunas son los pequeños negocios. La señora que vende papas en la calle, la señora que está en un semáforo vendiendo la lotería, cualquier cosa, son los que están recibiendo extorsiones. Pero además pueden ser asesinados por cifras que son ridículas. Por $50, si no los han pagado, pueden darles el mensaje a la comunidad de que esto va en serio, ¿no? Entonces, claro, ya vemos que hasta la clase baja tiene este primer problema, pero sí que la clase baja está empatado con la falta de empleo. Así que los candidatos no solo tienen que hablar de la O sea, seguridad, tienen que mutar algunos. Lo sino que tú tienen dices de Yacu Pérez es bien importante porque, claro, yo le estoy viendo a Yacu que en su campaña se va a atar y va a ser suya la campaña por el Yasuní, por ejemplo, la consulta del Yasuní. sí. Va a ser sin duda una punta de iceberg en la campaña de Yacu Pérez, por el Sí, tema que él maneja siempre. claro. Mira, Pero eso cuánto importará realmente. cuando hemos hecho algunas investigaciones, hemos visto que el antiextractivismo estaba en torno al 60%, mínimo un 50% en el país, frente a un extractivismo que no cumple con el 40% restante, sino que es un 15% a favor y al resto le da igual. Es decir, una posición de, ok, si lo hacen bien, si no lo hacen, no pasa nada. Pero esto no quiere decir que el 60% que pueda llegar a votar por esta consulta popular a favor vaya a votar por Yacu Pérez. También hay que tenerlo en Claro. cuenta. Ya vemos, por ejemplo, un Villavicencio que ha puesto a una candidata a vicepresidenta que es del sector ambiental. Vamos a ver cómo otros también van topando este tema, pero seguramente la campaña por el Yasuní estará en un segundo o tercer nivel respecto del tema de seguridad y tema de empleo. Incluso la salud estará muy por encima de esta pirámide de Maslow, seguramente en la base, en los temas que si pasan bien y si no, yo tengo que seguir buscándome la vida, ahí estará el tema ambiental. ¿Qué crees que debe hacer el movimiento Creo? Ya que el presidente Lazo anuncia que no va, eh, Creo es un partido, es un movimiento importante que sí tuvo un revés en las seccionales, pero siempre ha sido fuerte desde que Lazo lo encabeza. Me imagino que necesitan tener asambleístas, necesitan de alguna manera eh, salvar los muebles, como se dice acá. ¿Deberían tener candidato propio a la presidencia? Han hecho mediciones. De hecho, esta misma encuesta de Cedatos que se hizo pública contraponía la intención de voto de Guillermo Lasso a Henry Cucalón y algún otro candidato que francamente no estaban en sus números. Lanzar un candidato que tenga un resultado malo es un riesgo, sobre todo cuando vienes de ganar o de pasar a segunda vuelta con el 19,9, bajar una cifra de Guillermo Lasso en el 5, de los otros que están en el 2, sí sería una cifra que les pueda dar una mala imagen de cara al futuro. Para ellos quizás sería mejor no lanzar candidatura, decir, este resto de mandato es vuestro, nosotros vamos a terminar nuestro mandato y luego vemos. Y en 2025, cuando el siguiente gobierno lo haya hecho bien o mal, ojalá que lo haya hecho bien, Sí. decidir si lanza o no candidatura. Ahora, apoyar a algún candidato, porque me imagino que también en este momento es incómodo recibir el apoyo de que no, que Lazo no me apoye, que es el más quieto. A lo mejor Claro. es un momento para decir, voten por quien quieran. Es el momento de decir voten por quien quiera, porque al final, pongámonos en lugar de los candidatos que pueden recibir su apoyo. Al final pueden recibir también la acusación de haber gobernado o de estar en la asamblea para él, o de que en el siguiente gobierno van a tener las cosas calmadas para ellos. Por tanto, sí sería mejor para que cualquier candidato que pudiera recibir su apoyo, no recibirlo al menos de una manera formal Pero y el presente. nombre pesa, el partido pesa, no social cristiano. Claro ejemplo de lo que pasó con Topic. Cuando Topic anuncia que va a ser candidato, mucha gente dijo, interesante. 3 doritos después, cuando el Partido Social Cristiano dice, lo apoyamos, muchos dijeron, quédese ahí.
pero seguramente otros dijeron, jugada inteligente social cristiana, es decir, Claro. para bien y para mal, los nombres pesan. Sí, acuérdate que el Partido Social Cristiano ya tuvo presidente, por ejemplo, es decir, no es para este partido imposible llegar a la presidencia. Tuvimos también una Cintia Viteri que llegó al 15% cuando se lanzó a la presidencia, y vemos que ante esta dispersión de candidatos que tienen ya no hablamos de esas votaciones bajitas, sino de moderadas hacia arriba, vemos que a lo mejor el 15% es suficiente para llegar a segunda vuelta. Bien, son las 9:04, tenemos que terminar, y gracias Álvaro por este análisis. Es Álvaro Marchante, él es director de Atrevia, experto en campañas electorales. Gracias por todo tu criterio del día de hoy. Buen Gracias a día. ustedes.